Tengo 70 años. He predicado a Jesús casi toda mi vida. Creía estar listo para lo que viniera. Pero lo que me sucedió hace apenas unas semanas destrozó todo lo que creía saber. Morí. Me presenté ante Jesús, y Él me advirtió. Me mostró algo tan específico, tan claro, que me conmovió profundamente. Me mostró exactamente quién sobreviviría en 2025. Y déjenme decirles, no fue quien esperaban. Algunos de los nombres que esperaba no estaban, y otros nunca los imaginé. Brillaban como estrellas. Si son creyentes, si creen estar preparados, por favor, no pasen de largo. Quédense y escriban amén en los comentarios. No es para mí. Es para su alma. Era una tranquila noche de martes en mi pequeño estudio. Solo yo y la lámpara parpadeante. Había estado rezando solo, luchando con un sermón que no entendía. Sentía una opresión en el pecho, como si un puño me apretara el corazón. Lo ignoré. La vejez, ya sabes. Pero entonces llegó. Un dolor agudo y punzante me atravesó y me desplomé sobre el suelo de madera. Estaba aterrorizado, chicos. Me había pasado la vida predicando sobre el cielo, y ahora me encontraba frente a la boca del infierno, o algo más. Mis manos se clavaron en el suelo, buscando desesperadamente algo a lo que aferrarme. Entonces se detuvo. El dolor, el pánico, todo se desvaneció. Había estado esperando oscuridad. Ya sabes, de esas que te tragan por completo. Pero en cambio, había una luz tenue. Esa luz me llamaba, y tenía que seguirla. Me movía, pero no caminaba. Sentía como si me llevara una corriente invisible. Había predicado sobre el más allá durante décadas. Pero esto no estaba en ninguno de mis sermones. Me dejé llevar, y los susurros se hicieron más fuertes, luego más silenciosos, como olas. Empecé a preguntarme, ¿era un castigo? ¿Le había fallado a Dios de alguna manera que no me había dado cuenta? ¿O era una oportunidad? La tenue luz de antes seguía ahí, cada vez más fuerte, acercándome. Y supe de alguna manera que estaba a punto de descubrir su significado. Justo cuando pensé que flotaría para siempre en ese espacio extraño, algo cambió. No fue Jesús quien apareció. Fue como si se hubiera convertido en todo. El espacio, los susurros, la luz, todo se desvaneció. Y solo quedó él. Quedé completamente destrozado. Mis amigos, yo y un predicador durante 50 años, nos quedamos de pie o suspendidos ante él, y me sentí como polvo. Entonces habló. Sam, no fue fuerte, pero me estremeció profundamente. Sam, mi querido hijo, dijo, aún no he terminado contigo. Te enviaré de vuelta, pero no para que vivas tu antigua vida. Tengo una visión más grande para ti. Una visión para el 2025. Se inclinó más cerca, su voz uniforme pero urgente. Se acerca una zarandeada, Sam. Una separación. No todos los que invocan mi nombre permanecerán en pie. Tienes que ver quién es zarandeado y quién se queda. Me quedé atónita. Una zarandeada. No el fin del mundo, sino algo más. Ya verás, dijo, y se lo dirás. Quería hacerle 1.000.000 de preguntas, pero su presencia era tan abrumadora que apenas podía pensar con claridad. Todo lo que sabía era esto, no solo me estaba dando una segunda oportunidad en la vida. Me estaba dando una misión antes de que pudiera decir una palabra. Jesús me tomó la mano. Su toque era cálido. De repente, nos movíamos, no caminábamos, sino que nos desplazábamos como si el mundo se doblara a nuestro alrededor. Llegamos a una iglesia abarrotada, una de esas grandes y modernas, con focos y una banda de alabanza que podría competir con un concierto de rock. El coro cantaba, con las voces altísimas y los brazos en alto. El pastor estaba entusiasmado,
paseándose por el escenario, gritando, ¡Aleluya! Parecía perfecto, como una postal de avivamiento. Casi sonreí, pensando, de esto se trata. Entonces Jesús me tocó los ojos y todo cambió. Fue como si levantara un telón. Y vi la verdad. El hombre de la primera fila, con los brazos en alto, alabando a gritos, pensaba en su segunda casa, pensando en cómo venderla para ganar más dinero. La mujer sentada a su lado, sonriendo, estrechando manos como si quisiera a todos, ¿acaso estaba planeando sabotear a un compañero de trabajo para conseguir un ascenso? Otro hombre, aplaudiendo al ritmo de la música, sonriendo como si lo hubiera dado todo, ¿acaso estaba soñando despierto con unas vacaciones en la playa, deseando escapar de su vida aburrida? Se me revolvió el estómago. Estas personas cantaban sobre Jesús, pero sus corazones estaban a kilómetros de distancia. Me sentí mal, amigos. Todos estos años predicando, de pie en salas como esta, pensando que todos ardíamos por Dios, pero ahora me sentía vacío, como un árbol hueco que sigue en pie. Lo peor, me preguntaba si alguna vez sería como ellos, diciendo las palabras adecuadas mientras mi corazón vagaba. Jesús no dijo ni una palabra, pero su silencio resonó más fuerte que cualquier sermón. Sé que me está mostrando algo que no puedo ignorar. Y esto es solo el comienzo. Jesús no me dejó quedarme en la iglesia. Me tomó de la mano otra vez, y estábamos en otro lugar, una tranquila calle suburbana, de esas con jardines impecables y banderas estadounidenses. Nos colamos en una casa. Las familias Thorne eran pintorescas. Papá era diácono. Mamá daba clases en la escuela dominical. Sus hijos cantaban en el coro juvenil. Pero dentro era diferente. Gritaban sobre quién se había olvidado de pagar la factura del cable. Sus voces eran cortantes. Mamá se quejaba del coche nuevo y barato del vecino, mientras que papá se quejaba de sus cuentas bancarias. Era cruel. No como las sonrisas que solían ver en la iglesia. Luego vi más, a mi mamá sola en la sala, revisando su teléfono a altas horas de la noche. Estaba viendo vídeos graciosos. Ya sabes, esos que empiezan siendo inocentes pero se convierten en cosas que te hacen sonrojar ante Jesús. Incluso había vídeos que se burlaban de lo sagrado. Y ella se reía, imperturbable. Más tarde, el padre estaba sentado en su oficina, viendo un partido de fútbol en la tele. Maldijo tan fuerte que despertó a los vecinos cuando su equipo perdió, y luego navegó por sitios web que no debería haber visitado mientras su esposa estaba en la cama. Me dio un vuelco el corazón. Eran ellos quienes dirigían las oraciones, enseñando a los niños sobre Dios. ¿Cómo era posible? Entonces me atropelló un tren de carga. No era diferente. Tuve momentos, muchísimos, en que mis oraciones matutinas parecían más una lista de verificación que un clamor a Dios. ¿Alguna vez había orado apresuradamente para ver un partido, o había pasado por alto una creencia para sentirme cómodo? Me ardían los ojos y no podía mirar a Jesús. ¿Era tan falso? Si alguna vez te ha costado encontrar el equilibrio entre tu identidad en la iglesia y tu identidad en casa, escribe amén en los comentarios. Necesito saber que no estoy solo. Todavía me recuperaba de la casa de Thorne, con el corazón apesadumbrado por lo que había visto. Jesús se volvió hacia mí, con una mirada penetrante pero bondadosa, como si pudiera ver cada grieta en mi alma. Sam, dijo con voz firme pero con una tristeza que me dolía el pecho, lo que has visto no es solo su fracaso, es un síntoma. Muchos tienen apariencia de piedad, pero carecen de mi poder. Tienen religión, pero no me tienen a mí. Me quedé paralizado. Sus palabras me impactaron como un trueno. Durante todos mis años predicando, había visto a la gente actuar por inercia, cantar, orar, servir. Pero esto fue un golpe bajo. ¿Había sido yo culpable de lo mismo? Jesús no esperó mi respuesta. Señaló, y mis ojos lo siguieron. Allí,
flotando en el aire, había un símbolo, una cruz pulida, reluciente como si perteneciera al vestíbulo de una mega iglesia. Pero estaba hueca, vacía por dentro. Sin sustancia, solo brillo. Lo entendí. Era su fe. Brillante por fuera, pero sin vida por dentro. Sam, dijo, llevan mi nombre, pero sus corazones persiguen otras cosas. Han cambiado mi espíritu por comodidad, por control. Quería discutir, decir que no era tan malo, pero la verdad me quemaba por dentro. Lo había visto, gente de esa iglesia, de esa casa. Viviendo de una manera el domingo y de otra el lunes. Y yo, había tenido mis propios momentos, ¿no? La cruz se desvaneció, pero sus palabras no. Había más que ver, y no estaba segura de que mi corazón pudiera soportarlo. Jesús me tomó de la mano otra vez, y nos marchamos. Me llevé a un lugar que se extendía como una eternidad. Un campo vasto e infinito, dividido por la mitad. A un lado, el trigo dorado se mecía alto y fuerte, brillando bajo una luz que no podía ver. Al otro lado, arbustos espinosos se enredaban, afilados y dentados, arañando el aire como si lucharan por ser vistos. No estaban muertos. Estaban vivos, empujándose hacia arriba. Pero todos estaban mal, ahogados por las espinas. Sam, dijo Jesús, con voz tranquila pero pesada. Míralo con atención. Lo hice, y se me encogió el corazón. El trigo, era su gente, los que se habían rendido, purificado, arraigado profundamente en él. Las espinas, eran las que había visto en esa iglesia, en esos hogares. Gente que invocaba su nombre, pero dejaba que el pecado y el orgullo se envolvieran en sus corazones como vides. Estas espinas, dijo, me saborean, pero se aferran a mentiras, envidia, secretos. Creen que pueden tener ambos mundos. Pero se están ahogando. Miré fijamente esas espinas y me impactaron profundamente. Las había visto antes. Había sido como ellas. El hombre maquinando durante el culto, la mujer conspirando contra su compañero de trabajo, las espinas discutiendo y escondiéndose tras puertas cerradas. Todas eran espinas. Y yo también. En mis momentos de debilidad, el contraste era marcado, brutal. El trigo se mantenía libre, sin carga, mientras las espinas se retorcían sobre sí mismas, afiladas y atrapadas. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de vergüenza y asombro. ¿Cuántas veces dejé que crecieran espinas en mi corazón, pensando que podría ocultárselas? Jesús no dijo ni una palabra, pero su mirada me decía que conocía mis pensamientos y que no había terminado de mostrarme la verdad. Jesús levantó la mano y el campo desapareció. Estábamos en una habitación pequeña, en penumbra, con un hombre sentado en un escritorio. Rezaba con la cabeza gacha, la voz seria, las palabras fluyendo como un sermón dominical. Pero tenía la mano en el ratón, navegando por páginas web, cosas sin sentido, anuncios, chismes, cosas que no tenían cabida. Su oración parecía real, pero la vi con la claridad del día. Sus palabras no se elevaron. Quedaron suspendidas en el aire, tenues como el humo, y luego se apagaron. Desaparecieron. Quise gritarle, decirle que parara. Pero Jesús solo observaba, con el rostro indescifrable. Entonces el aire cambió. Oí voces, oraciones, pero equivocadas. Algunas eran orgullosas, como si estuvieran sermoneando a Dios, enumerando sus buenas obras. Otras eran agudas, juzgando al prójimo en lugar de buscar misericordia. Una voz hablaba monótonamente sobre conocer a Dios. Pero era solo cabeza, sin corazón, sin humildad. No eran oraciones. Eran ruido, extraño y hueco, como una radio sintonizada con estática. Jesús me miró con la mirada firme. Sam, este es el enemigo que debes enfrentar. No solo el pecado, sino la mentira que lo encubre.
La mentira que dice que puedes orar en mi nombre mientras tu corazón sirve a otro. Se me revolvió el estómago. Había oído esas voces antes, ¿verdad? En mis propias oraciones, corriendo para marcar una casilla. O en la iglesia, donde la gente decía palabras santas pero vivía vidas impías. Era hipocresía, pura y simplemente, colándose en los momentos más sagrados. Me sentí expuesta, como si Jesús me estuviera mostrando el alma. ¿Alguna vez mis oraciones habían sonado así? Vacías, orgullosas, distraídas. Su peso me aplastaba, pero su presencia me mantenía en pie. Me mostraba la verdad, y era más afilada que cualquier espina. Si alguna vez te has sorprendido orando una cosa, pero viviendo otra, escribe amén en los comentarios. Necesito saber que no soy la única que lucha con esto. El peso de esas oraciones vacías aún me aferraba. Pero Jesús no me dejó detenerme. Su mano me tocó el hombro y volvimos a movernos, más rápido esta vez, como si el universo mismo se moviera. Nos detuvimos, suspendidos en un lugar que parecía el límite del tiempo. Bajo nosotros, el mundo se extendía, las ciudades bullían, los campos se extendían, los océanos se agitaban. Pero algo no encajaba. El aire se sentía pesado, como si se avecinara una tormenta. Solo que no estaba en el cielo. Sam, dijo Jesús, con voz baja y firme, como un padre advirtiendo a su hijo. Fíjate bien. El 2025 no será un año de promesas ni bendiciones fáciles. Es el año de la verdad, el año de la separación. Mi corazón latía con fuerza. O tal vez era solo el recuerdo de un latido. Separación. Había predicado sobre el fin de los tiempos. Pero esto se sentía diferente, más nítido, más personal. Miré hacia abajo y el mundo pareció inclinarse. Las ciudades titilaban como si estuvieran al borde del colapso. Iglesias, hogares, comunidades enteras, temblaban como si algo enorme viniera a desgarrarlas. Esperaba que me mostrara fuego del cielo o algún apocalipsis al estilo Hollywood. Pero en cambio, fue más sutil, más aterrador. La gente se enfrentaba entre sí, se trazaban líneas, algunos se mantenían firmes, otros se desmoronaban bajo presión. No era solo caos. Era un ajuste de cuentas. Los ojos de Jesús se clavaron en los míos, y supe que no era una visión cualquiera. Era un atisbo de lo que se avecinaba. Y estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Cuál era esta verdad?, preguntó. ¿Y quién se mantendría firme cuando llegara? No estaba seguro, pero su voz prometía más respuestas, y no podía apartar la mirada. Jesús agitó la mano y el mundo debajo de nosotros se amplió como una cámara enfocando. Estábamos sobre una iglesia enorme. Paredes de cristal, pantallas LED, un estacionamiento lleno de camionetas relucientes. Parecía una fortaleza de fe, de esas que se ven en grandes ciudades como Dallas o Atlanta. La banda tocaba, la voz del predicador resonaba por altavoces de alta gama. Se sentía vivo, imparable. Pensé que así es el avivamiento, ¿verdad? Entonces llegó, una ola no de agua, sino de algo más pesado, como la verdad misma derrumbándose. No fue ruidosa, pero sí feroz, cargando con el peso del juicio de Dios. Los cimientos de la iglesia se estremecieron. Grietas como telarañas se extendieron por las paredes. Los cristales se hicieron añicos, las pantallas se apagaron y todo el lugar se derrumbó en escombros. Jadeé, con el pecho apretado. No era solo un edificio cayendo. Era todo lo que representaba derrumbándose. Miré más de cerca y vi a los líderes, pastores y ancianos corriendo, no para ayudar, sino para salvarse. Uno agarró una cruz dorada del altar, mirándola como si fuera un sueldo. Otro metió sobres de ofrenda en su bolso. Al mirar por encima de su hombro, me sentí mal. ¡Ay! Estas eran las personas a las que admiraba, con las que compartía comidas y predicaba.
¿Cómo podía algo tan grande caer tan rápido? Me ardían los ojos de lágrimas, una mezcla de horror y rabia. Jesús permaneció en silencio, pero su presencia me apretaba como si me dijera, mira más a fondo. Esas iglesias parecían fuertes, pero sus raíces eran superficiales, construidas sobre la carne y la comodidad, no sobre él. No pude evitar preguntarme, ¿había construido yo alguna vez algo así? Un ministerio más centrado en mí que en Dios. Los escombros humeaban bajo nosotros, y supe que esto era solo el comienzo de lo que él quería que viera. El fuego de esa última visión aún ardía en mi mente. Pero Jesús no me dejó quedarme allí. Se giró, con la mirada suavizada, y señaló a un grupo de personas de pie a lo lejos. No estaban en un escenario ni en una pantalla de televisión. No había focos ni aplausos. Sam, dijo con voz cálida pero firme. Estos son los que se mantendrán en pie. No son los que ves en las redes cristianas. No eran los ricos ni los influyentes de este mundo. Entrecerré los ojos, intentando distinguirlos. Eran gente común y corriente. Algunos parecían cansados, otros destrozados, como si la vida los hubiera devorado y escupido. Esperaba héroes. Gente de renombre, con grandes ministerios. Pero esta gente, para los estándares del mundo, no eran nadie. Una mujer canosa con un abrigo remendado. Un joven cojo. Con la ropa gastada. Una madre soltera que compaginaba 2 trabajos. Con la mirada pesada, pero decidida. Mi corazón se encogió. Estos eran los sobrevivientes. Los que sobrevivirían a la zarandeada. No parecían fuertes, no como los líderes pulidos que había visto desmoronarse, pero la mirada de Jesús los sostenía como si fueran tesoros. Miren más de cerca, dijo. Y lo hice. Había una fuerza serena en sus rostros, un fuego en sus ojos que no provenía de este mundo. No eran estrellas brillantes. Eran brasas que brillaban con firmeza en la oscuridad. Sentí un nudo en la garganta. Estos fueron los elegidos por Dios. No los ruidosos, los orgullosos, los poderosos, sino los humildes, los dolidos. Todo lo que creía saber se trastocó por completo. Y, sin embargo, algo dentro de mí se conmovió como si estuviera viendo la verdadera iglesia por primera vez. ¿Quiénes eran? ¿Qué los hacía diferentes? Jesús sonrió como si conociera mis preguntas, y supe que estaba a punto de mostrármelas. Jesús hizo un gesto con la mano y la escena cambió. Estábamos en un apartamento diminuto. Las paredes se estaban desconchando, una bombilla parpadeaba en el techo. Una anciana estaba arrodillada junto a una silla destartalada. Sus manos se apretaron con fuerza. No rezaba por sí misma, sino por desconocidos, gente que nunca había conocido. Por este país, por las almas perdidas. Su voz era suave, agrietada por la edad. Pero cada palabra brillaba como una llama, elevándose, perforando los cielos. No podía apartar la mirada. Jesús se acercó, con voz firme. Tiene poco, Sam, pero lo tiene todo. Ha aprendido a entregarse por completo. Esa es su mayor fortaleza. Luego estábamos en otro lugar. Un sótano lúgubre donde un joven estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, con una Biblia hecha jirones abierta delante. Su familia lo había echado de casa y sus amigos lo rechazaban por su fe. Hacía trabajos esporádicos, apenas sobreviviendo. Pero sus ojos brillaban como si viera algo que yo no podía ver. Leía en voz alta, con voz firme, ofreciendo su vida a Dios, como si fuera todo lo que tenía. Y tal vez lo era. Jesús asintió. Es pobre a los ojos del mundo, pero rico a los míos. Su fe no es para presumir. Es su ancla. Me quedé allí, atropellado. Esta gente, la anciana, el joven, eran todo lo contrario a lo que había visto en esas iglesias relucientes.
Sin multitudes, sin camas, solo una devoción pura y auténtica. Sentí un profundo respeto, casi envidia. Eran guerreros. No por su fuerza, sino por su entrega. Los Leán. El mundo los llamaba débiles, rotos, abandonados, pero a los ojos de Dios, eran gigantes. Pensé en mi propia vida, en mis años de predicación, y me pregunté, ¿alguna vez me había rendido tanto? Mi corazón dolía de admiración, y una pregunta me ardía en el corazón. ¿Podría ser como ellos cuando llegara el momento? El silencio de Jesús me indicó que me mostraría más, y me preparé para lo que venía después. Jesús me miró con ojos penetrantes pero llenos de calidez. ¿Qué los hace, Sam? Preguntó, su voz como una melodía que apaciguó mis pensamientos. Es amor. Amor. Lo había predicado toda mi vida, pero la forma en que lo dijo lo hizo sentir como algo nuevo, algo feroz. Agitó la mano, y estábamos en un lugar oscuro y estrecho, con paredes de piedra y el aire cargado de miedo. Un grupo de creyentes estaba allí, encadenados, a punto de morir. Esperaba que temblaran, implorando misericordia, pero no. Sonreían, con voz firme, proclamando la verdad de Jesús con un amor que irradiaba calor. El fuego de la persecución no los quebró. Quemó su miedo, su debilidad, dejando solo pureza. Observé con un nudo en la garganta cómo afrontaban el final con alegría. Su fe, inquebrantable. Era como ver oro salir de un horno, refinado e inmaculado. La escena cambió. Ahora estábamos en una tranquila sala de reuniones. Un grupo de líderes de la iglesia se reunió alrededor de una mesa. Un desconocido estaba entre ellos, con labia, entretejiendo palabras que sonaban santas pero no lo eran. Mezcló la verdad con la mentira, prometiendo bendiciones sin arrepentimiento, paz sin rendición. Los demás asintieron, absorbiéndolo todo con la mirada perdida. Pero unos pocos, 3, quizá 4, permanecieron inmóviles, con el rostro tenso y la mirada penetrante. No hablaron, pero supe que lo sabían. Jesús se acercó. Oyeron la voz del desconocido. Sam, y no es la mía. Reconocieron mi voz porque son mis ovejas. Mi corazón latía con fuerza. Para reconocer la voz del pastor, había que ser su oveja. Conocerlo profundamente, vivir rendido a su palabra. No se trataba de conocimiento intelectual ni de un espectáculo dominical. Era intimidad. Una vida entregada. Pensé en esas oraciones vacías. Había visto los corazones espinosos. Y ahora esto. Personas que podían detectar una mentira porque estaban arraigadas en la verdad. Sentí una punzada de vergüenza. ¿Cuántas veces me había perdido su voz, distraída por mis propios planes? Aquellos creyentes en el fuego, esos pocos vigilantes, eran diferentes porque lo amaban más que a la vida misma. ¿Podría yo hacer eso? Si crees que Dios puede usar incluso a alguien como tú, alguien que tropezó pero quiere escuchar su voz, escribe amén en los comentarios. Estoy contigo, luchando con esto. Jesús me miró, sus ojos eran una mezcla de fuego y ternura, como un padre que te ama pero no te deja ir fácilmente. Todavía estaba conmocionado por esos pocos fieles, su coraje ardía en mi mente. Sam, dijo, su voz interrumpiendo mis pensamientos. Ahora es el momento de decirte lo que realmente importa. Ni reglas, ni rituales, ni lo que has estado buscando en tus sermones. Me dio un vuelco el corazón. Había pasado décadas predicando, creyendo que lo tenía todo resuelto. ¿Qué iba a decir? Se trata de tu corazón, continuó. Quiero todo tu corazón. Cada latido, cada rincón. Quiero que camines conmigo, no solo que hables de mí, que me ames más que a tu comodidad, tus planes, tu orgullo. Tragué saliva con dificultad. No estaba enumerando mandamientos ni programas de la iglesia. Esto era más profundo, Raer.
Y hay más, dijo, bajando la voz. Ya verás algo. Pero no es lo que esperas. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser mío. Esperaba una lista de verificación. Chicos, 10 pasos para sobrevivir a la criba. Algo que pudiera escribir y predicar. Pero esto se trataba de rendirse, de soltar todo lo que creía que me hacía un buen cristiano. Mi mente se apresuró a recordar esas oraciones vacías, esos corazones llenos de espinas. ¿Había estado buscando lo equivocado? La mirada de Jesús me sostuvo como si esperara que lo alcanzara. Estaba exponiendo la esencia de lo que significa seguirlo. Y no se trataba de iglesias más grandes ni de aleluyas más fuertes. La voz de Jesús se hizo más fuerte, como un tambor firme. Los míos, Sam, tienen mi corazón. Aman lo que yo amo y odian lo que yo odio. Asentí, pero se me revolvió el estómago. ¿Qué significaba eso? Agitó la mano, y nos detuvimos ante un muro imponente, sólido como una piedra, que se extendía hacia un cielo que no era cielo. A un lado, irradiaba paz, cálida y firme. Por otro lado, el caos se agitaba, la mentira, el orgullo y la codicia se aferraban como espinas. Una puerta estrecha se alzaba en el muro. Y algunos la cruzaban, con el rostro radiante de silenciosa alegría. Otros se quedaban afuera, agobiados por cargas puntiagudas, mirando la puerta con anhelo, pero incapaces de moverse. La santidad, dijo Jesús, es una elección diaria. Me elige a mí sobre el mundo cada día. Es soltar lo que te detiene para ganarme. Lo vi claro como el agua. Quienes pasaron por aquí se habían despojado de sus espinas, envidias, secretos y sueños egoístas. No eran perfectos. Se habían rendido. Los que estaban afuera se aferraban a su equipaje. Deseaban a Dios, pero no lo suficiente como para soltarlo. Se me encogió el corazón. Había predicado sobre la santidad. ¿Pero la había vivido? ¿Había amado su verdad lo suficiente como para odiar las mentiras que me decía para mantenerme cómoda? El muro se mantenía firme, una línea entre lo santo y lo profano, y sentí el peso de esa decisión. Jesús no me presionó, pero su presencia me impulsó a reflexionar sobre mi propio corazón. Había dejado crecer espinas, momentos de orgullo, momentos en que preferí la comodidad a la verdad. ¿Podría cruzar esa puerta? La pregunta me quemaba, y supe que me estaba mostrando el precio de ser suya. Un precio que no era ostentoso, sino real. Jesús se volvió hacia mí, con la mirada firme, como si pudiera ver cada duda que albergaba. Mis ovejas conocen mi voz. Sam, no con sermones elaborados ni alabanzas ruidosas. En la quietud, con el corazón listo, sus palabras me impactaron. Había pasado años llenando el silencio con mi propia voz, predicando, planeando, haciendo, pero escuchando de verdad. Eso era más difícil. Agitó la mano. Y estábamos en medio de una tormenta. El viento aullaba, los truenos estallaban, el caos lo absorbía todo. La gente corría, gritaba, perdida en el ruido. Sentí su pánico, mi propio corazón latiendo aceleradamente. Entonces estábamos en una habitación pequeña, sencilla, apenas iluminada. Una familia sentada en círculo, con las manos fuertemente unidas. La tormenta rugía afuera, sacudiendo las paredes, pero ellos permanecían en silencio. Jesús estaba entre ellos, invisible, y susurró, una promesa, un consuelo, un empujoncito para confiar en él. Su voz era suave, casi ahogada por la tormenta. Pero la oyeron. Sus rostros se suavizaron, su agarre se apretó, y se mantuvieron firmes, inquebrantables. Ese susurro fue suficiente. Sam, Jesús dijo, escucharme no es un don para unos pocos. Es lo que es mi gente, pero requiere práctica. Un corazón sintonizado conmigo. No con el mundo.
Se me hizo un nudo en la garganta. Lo había oído antes, ¿verdad? En momentos de tranquilidad, en esos empujoncitos que ignoraba por estar demasiado ocupada o asustada. Esta familia no eran eruditos ni santos. Eran gente común y corriente, pero habían entrenado su corazón para escuchar. Sentí una punzada de vergüenza. ¿Cuántas veces había pasado por alto su voz, persiguiendo mis propios planes? Me di cuenta de algo. Escucharlo no era una bendición excepcional. Era natural para quienes le pertenecen, pero significaba elegir el silencio sobre el ruido, la rendición sobre el control. Miré a Jesús con el corazón apesadumbrado, pero esperanzado. ¿Podría aprender a escuchar así? La tormenta se apagó, pero su susurro perduró, y supe que nunca volvería a ver la fe de la misma manera. Los ojos de Jesús se oscurecieron, no con ira, sino con una tristeza que me oprimió el pecho. Nos quedamos en ese espacio tranquilo, con el eco de la tormenta aún resonando en mis oídos. Sam, dijo en voz baja, como una advertencia susurrada en la oscuridad de la noche. El peor peligro no es la persecución. Es el engaño. Se cuela en cada rincón. Incluso en los lugares que jamás sospecharías. Mi corazón latía con fuerza. Me había enfrentado a escépticos e incluso burladores en mis años de predicación. Pero esto se sentía diferente, más pesado. Pensé que el engaño parecería obvio. Falsos profetas gritando locuras. Pero Jesús negó con la cabeza como si leyera mi mente. No es lo que esperas, Sam. ¿Se verá bien? ¿Se sentirá bien? Sonará razonable. Atraerá a la gente, los hará sentir seguros, amados, aceptados. Sus palabras me dieron escalofríos. Seguros. Amados. ¿Acaso no eran cosas buenas? Pero su tono me indicó que había una trampa. Una trampa disfrazada de bonitas promesas. Me imaginé a la gente en la iglesia asintiendo al ritmo de un mensaje que les resultaba cálido, pero que los desviaba. Sentía las palmas sudorosas. O tal vez me habrían sudado si aún tuviera manos. Ya había visto mentiras antes. Medias verdades en mis propios sermones cuando suavizaba el evangelio para llenar las bancas. Pero esto era más grande, más sutil, y se acercaba rápidamente. La mirada de Jesús me sostenía, firme pero urgente, como si me preparara para una tormenta que aún no podía ver. ¿Qué clase de engaño podría engañar incluso a los fieles? No estaba seguro, pero sabía que estaba a punto de mostrármelo, y mi corazón no estaba preparado. El ambiente cambió y nos encontramos en un auditorio abarrotado, luces tenues, música vibrante como el latido de un corazón. Un joven predicador, de unos 30 años, estaba en el escenario, lleno de carisma y confianza. Su sonrisa era amplia y su voz suave, provocando vítores del público. No habló de pecado, arrepentimiento ni de la cruz. En cambio, predicó sobre liberar tu potencial y reclamar tus bendiciones. Un Dios que quiere que prosperes. La multitud lo devoró, con las manos en alto, gritando, «Amén». Él mostró símbolos, un logo brillante, un vago emblema espiritual. Nada que ver con la robusta cruz que conocía. Parecía una charla TED mezclada con espiritualidad pop. No el Evangelio. La voz de Jesús irrumpió en el ruido. Quieren que te sientas bien contigo mismo. Algunos, no, que seas como yo. Se me encogió el estómago. No se trataba de un simple predicador exagerando la verdad. Era un mensaje completamente nuevo, ingenioso y seductor, que mezclaba versículos bíblicos con jerga de autoayuda. Vi a otros como él, jóvenes, dinámicos, en pantallas y escenarios, prometiendo un Dios que es todo amor, sin juicios, todo bendiciones, sin costo alguno. Al público le encantó, pero se sintió mal. Como un lobo con piel de oveja, solo que más agudo y refinado, pensé en mis propios sermones. Las veces que recurría a mensajes positivos para que la gente volviera.
¿Alguna vez había sonado así? Pensar en ello me hizo un nudo en la garganta. No era solo un mal sermón. Era peligroso. Una trampa que alejaba a la gente del verdadero Jesús. Los vítores de la multitud resonaron, pero vi sus corazones vacíos, buscando una euforia que no duraría. Jesús permaneció en silencio, dejándome sentir su peso. Este engaño estaba vivo, se extendía, y era más tentador de lo que jamás imaginé. Jesús se volvió hacia mí, con el rostro cargado de dolor, pero sus ojos ardían de determinación. Sam, dijo, estos engañadores, estas voces que distorsionan mi verdad. Ya tuvieron su momento, pero ya no los toleraré. Su voz no era fuerte, pero tenía una firmeza que me hizo saltar el corazón. Había visto su amor, su misericordia. Pero ahora este era el juez, el que marca el límite. No lo dijo con ira, sino con una tristeza que me dolió más que cualquier sermón que yo hubiera predicado. Confunden a mis ovejas, prometiendo tranquilidad mientras ocultan el precio de seguirme. Pero su hora se acerca. Los purgaré, Sam. Mi mente daba vueltas. Purgar. Imaginé a esos predicadores astutos, sus escenarios desmoronándose como las iglesias que había visto, sus palabras expuestas como vacías. No se trataba solo de ellos. Se trataba de todos los que se tragaron sus mentiras, los que cambiaron la verdad por comodidad. Sentí un escalofrío. ¿Acaso había diluido su verdad para complacer a la multitud? La idea me dolió, pero la mirada de Jesús no me condenó. Me llamó a un nivel superior. Los engañadores enfrentarían su juicio. ¿Pero qué había de mí? ¿Qué había de nosotros? El aire se sentía pesado, como el momento antes de que estalle una tormenta, y supe que me estaba preparando para algo más grande, algo definitivo. Jesús me miró con la mirada fija, como si estuviera a punto de desentrañar algo que había entendido mal toda mi vida. El peso de esos engañadores aún pesaba sobre mí. Pero cambió de tema. Sam, dijo con voz suave pero firme, muchos creen que la salvación es una sola oración, algo que se hace una sola vez. Yo no trabajo así. Mi corazón dio un vuelco. Había predicado esa oración incontables veces. Llamados al altar, manos alzadas, lágrimas fluyendo. ¿Acaso no era suficiente? Negó con la cabeza como si conociera mis pensamientos. La salvación no es un instante, Sam. Es un viaje. Es despertar cada día y elegirme. Elegir mi camino sobre el tuyo. Mi verdad sobre las mentiras del mundo. Sentí un nudo en la garganta. Un viaje. Les había dicho a todos que oraran y creyeran. Pero esto era diferente. Era continuo, implacable, como correr una carrera sin fin. Él no hablaba de ganarse la salvación. Ya había pagado por ella en la cruz. Pero me llamaba a vivir una vida a su ritmo. Cada día pensaba en mi propio camino. ¿Cuántas veces me había dejado llevar, pensando que una decisión de años atrás era suficiente? ¿Cuántos días había preferido la comodidad a su llamado? Las palabras de Jesús no fueron duras, pero me hirieron profundamente, dejando al descubierto las lagunas en mi fe. La salvación no era solo un boleto al cielo. Era un compromiso, una entrega diaria. Mi mente daba vueltas, pero su mirada me sostuvo. Estaba a punto de mostrarme cómo sería ese viaje, y me preparé para ello. Jesús hizo un gesto con la mano, y el mundo a nuestro alrededor cambió. Nos detuvimos al borde de un sendero, estrecho y sinuoso, apenas lo suficientemente ancho para una persona. Era accidentado. Rocas escarpadas sobresalían. Acantilados escarpados caían a ambos lados, y vientos feroces azotaban a cualquiera que se atreviera a recorrerlo. Unas cuantas personas avanzaban, cabizbajas, con paso firme pero lento. Tras ellas, se extendía un camino ancho y liso, bordeado de luces brillantes y promesas fáciles.
La multitud se agolpaba allí, riendo, despreocupada. Pero vi a dónde conducía, un abismo oscuro y profundo que los engullía por completo. Dijo Jesús con voz serena pero penetrante, es el camino del verdadero discípulo. Observé a los que iban por el camino angosto. Tropezaban, con la frente perlada de sudor, pero seguían adelante. Una mujer tropezó con una roca. Le rasparon las rodillas, pero se levantó, susurrando una oración. Un hombre luchaba contra el viento, con el rostro rígido como el pedernal, la mirada fija en algo que yo no podía ver. No eran superhéroes, solo gente común que se aferraba a la fe ante cada obstáculo. Volví a mirar el camino ancho, sus tentaciones me llamaban incluso a mí. Prometía facilidad, consuelo, aplausos, pero la voz de Jesús me detuvo. El camino angosto me lleva a mí, Sam. Es duro, pero es la vida. Se me encogió el corazón. A veces recorría ese camino ancho, ¿no? Eligiendo el sermón fácil, la opción segura. Evitando las rocas y los vientos de mantenerse firme. Quienes seguían el camino angosto no solo sobrevivían. Prosperaban, arraigados en algo más profundo que este mundo. Sentía una mezcla de vergüenza y anhelo. ¿Podría recorrer ese camino? El silencio de Jesús me decía que me mostraría más. Y sabía que no estaba listo, pero no podía darle la espalda. Los ojos de Jesús se clavaron en los míos, firmes e inflexibles. Deben estar dispuestos a perderlo todo para tenerme, dijo, con una voz que parecía un fuego silencioso. Tragué saliva con dificultad. Todo lo que había predicado, sacrificio antes, pero esto se sentía diferente, personal, urgente. Esperaba que me hiciera una lista de cosas a las que renunciar, dinero, estatus, sueños. Pero me sorprendió. No es todo o nada. Sam, es elegirme primero cada día en cada momento. Eso me impactó. No se trataba de un gran sacrificio, sino de 1000 pequeños. Decirle no al orgullo cuando quería tener la razón. Apagar la tele para orar. Decir la verdad cuando me había costado amigos. Era priorizarlo a él sobre mi comodidad, mis planes, mis miedos. Pensé en mi propia vida. Momentos en los que elegí el camino fácil, el ancho, porque me parecía más seguro. Jesús no pedía perfección. Me pedía mi corazón. Cada día, sus palabras despertaban algo en mí, una mezcla de convicción y esperanza. El precio era alto, pero el premio era él, su presencia, su paz, su vida. Ahora lo veía. El camino angosto no era solo dificultad. Era libertad, la que el mundo no podía dar. ¿Podría elegirlo así? Momento a momento, la pregunta me pesaba, pero su mirada prometía fuerza para el camino. La mirada de Jesús se suavizó, pero había un fuego en sus ojos que me palpitaba el corazón. El camino angosto, el precio de seguirlo, aún lo asimilaba. Ahora se inclinó más cerca, su voz firme como si estuviera compartiendo un secreto. Sam, los que sobrevivan, los que resistan la criba, tendrán una cosa por encima de todo. Amor. No del tipo suave y agradable, sino un amor sacrificatorio. El tipo que lo deja todo. Asentí, pero mi mente tropezó consigo misma. Amor. Lo había predicado, cantado sobre él, pero esto se sentía diferente, más pesado. No estaba hablando de calidez ni de sonrisas domingueras. Su amor, dijo, es su fuerza. Es lo que lo sostiene cuando el mundo se derrumba. Esperaba que señalara el coraje o la sabiduría. Algo audaz y llamativo. Pero amor, ese era el giro. No era solo un sentimiento. Fue una fuerza, la decisión de dar cuando no te queda nada. De resistir cuando duele. Pensé en mi propia vida, en las veces que me contuve. Amando solo cuando era fácil. ¿Había amado alguna vez así, como él en la cruz?
Las palabras de Jesús calaron hondo, despertando algo en mí. Había visto a los impostores, las espinas, a los engañadores. Pero estos sobrevivientes eran diferentes. Su amor no era para presumir. Fue real, crudo, costoso. Pude sentir su corazón en esas palabras, y me hicieron anhelar algo más que la fe que había conocido. Por este país, por las almas perdidas. Su voz era suave, agrietada por la edad. Pero cada palabra brillaba como una llama, elevándose, perforando los cielos. No podía apartar la mirada. Jesús se acercó, con voz firme. Tiene poco, Sam, pero lo tiene todo. Ha aprendido a entregarse por completo. Esa es su mayor fortaleza. Luego estábamos en otro lugar. Un sótano lúgubre donde un joven estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, con una Biblia hecha jirones abierta delante. Su familia lo había echado de casa y sus amigos lo rechazaban por su fe. Hacía trabajos esporádicos, apenas sobreviviendo. Pero sus ojos brillaban como si viera algo que yo no podía ver. Leía en voz alta, con voz firme, ofreciendo su vida a Dios, como si fuera todo lo que tenía. Y tal vez lo era. Jesús asintió. Es pobre a los ojos del mundo, pero rico a los míos. Su fe no es para presumir. Es su ancla. Me quedé allí, atropellado. Esta gente, la anciana, el joven, eran todo lo contrario a lo que había visto en esas iglesias relucientes. Sin multitudes, sin camas, solo una devoción pura y auténtica. Sentí un profundo respeto, casi envidia. Eran guerreros. No por su fuerza, sino por su entrega. Los lean. El mundo los llamaba débiles, rotos, abandonados, pero a los ojos de Dios, eran gigantes. Pensé en mi propia vida, en mis años de predicación, y me pregunté, ¿alguna vez me había rendido tanto? Mi corazón dolía de admiración, y una pregunta me ardía en el corazón. ¿Podría ser como ellos cuando llegara el momento? El silencio de Jesús me indicó que me mostraría más, y me preparé para lo que venía después. Jesús me miró con ojos penetrantes pero llenos de calidez. ¿Qué los hace, Sam? Preguntó, su voz como una melodía que apaciguó mis pensamientos. Es amor. Amor. Lo había predicado toda mi vida, pero la forma en que lo dijo lo hizo sentir como algo nuevo, algo feroz. Agitó la mano, y estábamos en un lugar oscuro y estrecho, con paredes de piedra y el aire cargado de miedo. Un grupo de creyentes estaba allí, encadenados, a punto de morir. Esperaba que temblaran, implorando misericordia, pero no. Sonreían, con voz firme, proclamando la verdad de Jesús con un amor que irradiaba calor. El fuego de la persecución no los quebró. Quemó su miedo, su debilidad, dejando solo pureza. Observé con un nudo en la garganta cómo afrontaban el final con alegría. Su fe, inquebrantable. Era como ver oro salir de un horno, refinado e inmaculado. La escena cambió. Ahora estábamos en una tranquila sala de reuniones. Un grupo de líderes de la iglesia se reunió alrededor de una mesa. Un desconocido estaba entre ellos, con labia, entretejiendo palabras que sonaban santas pero no lo eran. Mezcló la verdad con la mentira, prometiendo bendiciones sin arrepentimiento, paz sin rendición. Los demás asintieron, absorbiéndolo todo con la mirada perdida. Pero unos pocos, 3, quizá 4, permanecieron inmóviles, con el rostro tenso y la mirada penetrante. No hablaron, pero supe que lo sabían. Jesús se acercó. Oyeron la voz del desconocido. Sam, y no es la mía. Reconocieron mi voz porque son mis ovejas. Mi corazón latía con fuerza. Para reconocer la voz del pastor, había que ser su oveja. Conocerlo profundamente, vivir rendido a su palabra. No se trataba de conocimiento intelectual ni de un espectáculo dominical. Era intimidad.
Una vida entregada. Pensé en esas oraciones vacías. Había visto los corazones espinosos. Y ahora esto. Personas que podían detectar una mentira porque estaban arraigadas en la verdad. Sentí una punzada de vergüenza. ¿Cuántas veces me había perdido su voz, distraída por mis propios planes? Aquellos creyentes en el fuego, esos pocos vigilantes, eran diferentes porque lo amaban más que a la vida misma. ¿Podría yo hacer eso? Si crees que Dios puede usar incluso a alguien como tú, alguien que tropezó pero quiere escuchar su voz, escribe amén en los comentarios. Estoy contigo, luchando con esto. Jesús me miró, sus ojos eran una mezcla de fuego y ternura, como un padre que te ama pero no te deja ir fácilmente. Todavía estaba conmocionado por esos pocos fieles, su coraje ardía en mi mente. Sam, dijo, su voz interrumpiendo mis pensamientos. Ahora es el momento de decirte lo que realmente importa. Ni reglas, ni rituales, ni lo que has estado buscando en tus sermones. Me dio un vuelco el corazón. Había pasado décadas predicando, creyendo que lo tenía todo resuelto. ¿Qué iba a decir? Se trata de tu corazón, continuó. Quiero todo tu corazón. Cada latido, cada rincón. Quiero que camines conmigo, no solo que hables de mí, que me ames más que a tu comodidad, tus planes, tu orgullo. Tragué saliva con dificultad. No estaba enumerando mandamientos ni programas de la iglesia. Esto era más profundo, Raer. Y hay más, dijo, bajando la voz. Ya verás algo. Pero no es lo que esperas. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser mío. Esperaba una lista de verificación. Chicos, 10 pasos para sobrevivir a la criba. Algo que pudiera escribir y predicar. Pero esto se trataba de rendirse, de soltar todo lo que creía que me hacía un buen cristiano. Mi mente se apresuró a recordar esas oraciones vacías, esos corazones llenos de espinas. ¿Había estado buscando lo equivocado? La mirada de Jesús me sostuvo como si esperara que lo alcanzara. Estaba exponiendo la esencia de lo que significa seguirlo. Y no se trataba de iglesias más grandes ni de aleluyas más fuertes. La voz de Jesús se hizo más fuerte, como un tambor firme. Los míos, Sam, tienen mi corazón. Aman lo que yo amo y odian lo que yo odio. Asentí, pero se me revolvió el estómago. ¿Qué significaba eso? Agitó la mano, y nos detuvimos ante un muro imponente, sólido como una piedra, que se extendía hacia un cielo que no era cielo. A un lado, irradiaba paz, cálida y firme. Por otro lado, el caos se agitaba, la mentira, el orgullo y la codicia se aferraban como espinas. Una puerta estrecha se alzaba en el muro. Y algunos la cruzaban, con el rostro radiante de silenciosa alegría. Otros se quedaban afuera, agobiados por cargas puntiagudas, mirando la puerta con anhelo, pero incapaces de moverse. La santidad, dijo Jesús, es una elección diaria. Me elige a mí sobre el mundo cada día. Es soltar lo que te detiene para ganarme. Lo vi claro como el agua. Quienes pasaron por aquí se habían despojado de sus espinas, envidias, secretos y sueños egoístas. No eran perfectos. Se habían rendido. Los que estaban afuera se aferraban a su equipaje. Deseaban a Dios, pero no lo suficiente como para soltarlo. Se me encogió el corazón. Había predicado sobre la santidad. ¿Pero la había vivido? ¿Había amado su verdad lo suficiente como para odiar las mentiras que me decía para mantenerme cómoda? El muro se mantenía firme, una línea entre lo santo y lo profano, y sentí el peso de esa decisión. Jesús no me presionó, pero su presencia me impulsó a reflexionar sobre mi propio corazón. Había dejado crecer espinas, momentos de orgullo, momentos en que preferí la comodidad a la verdad. ¿Podría cruzar esa puerta? La pregunta me quemaba, y supe que me estaba mostrando el precio de ser suya.
Un precio que no era ostentoso, sino real. Jesús se volvió hacia mí, con la mirada firme, como si pudiera ver cada duda que albergaba. Mis ovejas conocen mi voz. Sam, no con sermones elaborados ni alabanzas ruidosas. En la quietud, con el corazón listo, sus palabras me impactaron. Había pasado años llenando el silencio con mi propia voz, predicando, planeando, haciendo, pero escuchando de verdad. Eso era más difícil. Agitó la mano. Y estábamos en medio de una tormenta. El viento aullaba, los truenos estallaban, el caos lo absorbía todo. La gente corría, gritaba, perdida en el ruido. Sentí su pánico, mi propio corazón latiendo aceleradamente. Entonces estábamos en una habitación pequeña, sencilla, apenas iluminada. Una familia sentada en círculo, con las manos fuertemente unidas. La tormenta rugía afuera, sacudiendo las paredes, pero ellos permanecían en silencio. Jesús estaba entre ellos, invisible, y susurró, una promesa, un consuelo, un empujoncito para confiar en él. Su voz era suave, casi ahogada por la tormenta. Pero la oyeron. Sus rostros se suavizaron, su agarre se apretó, y se mantuvieron firmes, inquebrantables. Ese susurro fue suficiente. Sam, Jesús dijo, escucharme no es un don para unos pocos. Es lo que es mi gente, pero requiere práctica. Un corazón sintonizado conmigo. No con el mundo. Se me hizo un nudo en la garganta. Lo había oído antes, ¿verdad? En momentos de tranquilidad, en esos empujoncitos que ignoraba por estar demasiado ocupada o asustada. Esta familia no eran eruditos ni santos. Eran gente común y corriente, pero habían entrenado su corazón para escuchar. Sentí una punzada de vergüenza. ¿Cuántas veces había pasado por alto su voz, persiguiendo mis propios planes? Me di cuenta de algo. Escucharlo no era una bendición excepcional. Era natural para quienes le pertenecen, pero significaba elegir el silencio sobre el ruido, la rendición sobre el control. Miré a Jesús con el corazón apesadumbrado, pero esperanzado. Podría aprender a escuchar así. La tormenta se apagó, pero su susurro perduró, y supe que nunca volvería a ver la fe de la misma manera. Los ojos de Jesús se oscurecieron, no con ira, sino con una tristeza que me oprimió el pecho. Nos quedamos en ese espacio tranquilo, con el eco de la tormenta aún resonando en mis oídos. Sam, dijo en voz baja, como una advertencia susurrada en la oscuridad de la noche. El peor peligro no es la persecución. Es el engaño. Se cuela en cada rincón. Incluso en los lugares que jamás sospecharías. Mi corazón latía con fuerza. Me había enfrentado a escépticos e incluso burladores en mis años de predicación. Pero esto se sentía diferente, más pesado. Pensé que el engaño parecería obvio. Falsos profetas gritando locuras. Pero Jesús negó con la cabeza como si leyera mi mente. No es lo que esperas, Sam. ¿Se verá bien? ¿Se sentirá bien? Sonará razonable. Atraerá a la gente, los hará sentir seguros, amados, aceptados. Sus palabras me dieron escalofríos. Seguros. Amados. ¿Acaso no eran cosas buenas? Pero su tono me indicó que había una trampa. Una trampa disfrazada de bonitas promesas. Me imaginé a la gente en la iglesia asintiendo al ritmo de un mensaje que les resultaba cálido, pero que los desviaba. Sentía las palmas sudorosas. O tal vez me habrían sudado si aún tuviera manos. Ya había visto mentiras antes. Medias verdades en mis propios sermones cuando suavizaba el evangelio para llenar las bancas. Pero esto era más grande, más sutil, y se acercaba rápidamente. La mirada de Jesús me sostenía, firme pero urgente, como si me preparara para una tormenta que aún no podía ver. ¿Qué clase de engaño podría engañar incluso a los fieles?
No estaba seguro, pero sabía que estaba a punto de mostrármelo, y mi corazón no estaba preparado. El ambiente cambió y nos encontramos en un auditorio abarrotado, luces tenues, música vibrante como el latido de un corazón. Un joven predicador, de unos 30 años, estaba en el escenario, lleno de carisma y confianza. Su sonrisa era amplia y su voz suave, provocando vítores del público. No habló de pecado, arrepentimiento ni de la cruz. En cambio, predicó sobre liberar tu potencial y reclamar tus bendiciones. Un Dios que quiere que prosperes. La multitud lo devoró, con las manos en alto, gritando, «Amén». Él mostró símbolos, un logo brillante, un vago emblema espiritual. Nada que ver con la robusta cruz que conocía. Parecía una charla TED mezclada con espiritualidad pop. No el Evangelio. La voz de Jesús irrumpió en el ruido. Quieren que te sientas bien contigo mismo. Algunos, no, que seas como yo. Se me encogió el estómago. No se trataba de un simple predicador exagerando la verdad. Era un mensaje completamente nuevo, ingenioso y seductor, que mezclaba versículos bíblicos con jerga de autoayuda. Vi a otros como él, jóvenes, dinámicos, en pantallas y escenarios, prometiendo un Dios que es todo amor, sin juicios, todo bendiciones, sin costo alguno. Al público le encantó, pero se sintió mal. Como un lobo con piel de oveja, solo que más agudo y refinado, pensé en mis propios sermones. Las veces que recurría a mensajes positivos para que la gente volviera. ¿Alguna vez había sonado así? Pensar en ello me hizo un nudo en la garganta. No era solo un mal sermón. Era peligroso. Una trampa que alejaba a la gente del verdadero Jesús. Los vítores de la multitud resonaron, pero vi sus corazones vacíos, buscando una euforia que no duraría. Jesús permaneció en silencio, dejándome sentir su peso. Este engaño estaba vivo, se extendía, y era más tentador de lo que jamás imaginé. Jesús se volvió hacia mí, con el rostro cargado de dolor, pero sus ojos ardían de determinación. Sam, dijo, estos engañadores, estas voces que distorsionan mi verdad. Ya tuvieron su momento, pero ya no los toleraré. Su voz no era fuerte, pero tenía una firmeza que me hizo saltar el corazón. Había visto su amor, su misericordia. Pero ahora este era el juez, el que marca el límite. No lo dijo con ira, sino con una tristeza que me dolió más que cualquier sermón que yo hubiera predicado. Confunden a mis ovejas, prometiendo tranquilidad mientras ocultan el precio de seguirme. Pero su hora se acerca. Los purgaré, Sam. Mi mente daba vueltas. Purgar. Imaginé a esos predicadores astutos, sus escenarios desmoronándose como las iglesias que había visto, sus palabras expuestas como vacías. No se trataba solo de ellos. Se trataba de todos los que se tragaron sus mentiras, los que cambiaron la verdad por comodidad. Sentí un escalofrío. ¿Acaso había diluido su verdad para complacer a la multitud? La idea me dolió, pero la mirada de Jesús no me condenó. Me llamó a un nivel superior. Los engañadores enfrentarían su juicio. ¿Pero qué había de mí? ¿Qué había de nosotros? El aire se sentía pesado, como el momento antes de que estalle una tormenta, y supe que me estaba preparando para algo más grande, algo definitivo. Jesús me miró con la mirada fija, como si estuviera a punto de desentrañar algo que había entendido mal toda mi vida. El peso de esos engañadores aún pesaba sobre mí. Pero cambió de tema. Sam, dijo con voz suave pero firme, muchos creen que la salvación es una sola oración, algo que se hace una sola vez. Yo no trabajo así. Mi corazón dio un vuelco. Había predicado esa oración incontables veces. Llamados al altar, manos alzadas, lágrimas fluyendo. ¿Acaso no era suficiente? Negó con la cabeza como si conociera mis pensamientos. La salvación no es un instante, Sam. Es un viaje.
Es despertar cada día y elegirme. Elegir mi camino sobre el tuyo. Mi verdad sobre las mentiras del mundo. Sentí un nudo en la garganta. Un viaje. Les había dicho a todos que oraran y creyeran. Pero esto era diferente. Era continuo, implacable, como correr una carrera sin fin. Él no hablaba de ganarse la salvación. Ya había pagado por ella en la cruz. Pero me llamaba a vivir una vida a su ritmo. Cada día pensaba en mi propio camino. ¿Cuántas veces me había dejado llevar, pensando que una decisión de años atrás era suficiente? ¿Cuántos días había preferido la comodidad a su llamado? Las palabras de Jesús no fueron duras, pero me hirieron profundamente, dejando al descubierto las lagunas en mi fe. La salvación no era solo un boleto al cielo. Era un compromiso, una entrega diaria. Mi mente daba vueltas, pero su mirada me sostuvo. Estaba a punto de mostrarme cómo sería ese viaje, y me preparé para ello. Jesús hizo un gesto con la mano, y el mundo a nuestro alrededor cambió. Nos detuvimos al borde de un sendero, estrecho y sinuoso, apenas lo suficientemente ancho para una persona. Era accidentado. Rocas escarpadas sobresalían. Acantilados escarpados caían a ambos lados, y vientos feroces azotaban a cualquiera que se atreviera a recorrerlo. Unas cuantas personas avanzaban, cabizbajas, con paso firme pero lento. Tras ellas, se extendía un camino ancho y liso, bordeado de luces brillantes y promesas fáciles. La multitud se agolpaba allí, riendo, despreocupada. Pero vi a dónde conducía, un abismo oscuro y profundo que los engullía por completo. Dijo Jesús con voz serena pero penetrante, es el camino del verdadero discípulo. Observé a los que iban por el camino angosto. Tropezaban, con la frente perlada de sudor, pero seguían adelante. Una mujer tropezó con una roca. Le rasparon las rodillas, pero se levantó, susurrando una oración. Un hombre luchaba contra el viento, con el rostro rígido como el pedernal, la mirada fija en algo que yo no podía ver. No eran superhéroes, solo gente común que se aferraba a la fe ante cada obstáculo. Volví a mirar el camino ancho, sus tentaciones me llamaban incluso a mí. Prometía facilidad, consuelo, aplausos, pero la voz de Jesús me detuvo. El camino angosto me lleva a mí, Sam. Es duro, pero es la vida. Se me encogió el corazón. A veces recorría ese camino ancho, ¿no? Eligiendo el sermón fácil, la opción segura. Evitando las rocas y los vientos de mantenerse firme. Quienes seguían el camino angosto no solo sobrevivían. Prosperaban, arraigados en algo más profundo que este mundo. Sentía una mezcla de vergüenza y anhelo. ¿Podría recorrer ese camino? El silencio de Jesús me decía que me mostraría más. Y sabía que no estaba listo, pero no podía darle la espalda. Los ojos de Jesús se clavaron en los míos, firmes e inflexibles. Deben estar dispuestos a perderlo todo para tenerme, dijo, con una voz que parecía un fuego silencioso. Tragué saliva con dificultad. Todo lo que había predicado, sacrificio antes, pero esto se sentía diferente, personal, urgente. Esperaba que me hiciera una lista de cosas a las que renunciar, dinero, estatus, sueños. Pero me sorprendió. No es todo o nada. Sam, es elegirme primero cada día en cada momento. Eso me impactó. No se trataba de un gran sacrificio, sino de 1000 pequeños. Decirle no al orgullo cuando quería tener la razón. Apagar la tele para orar. Decir la verdad cuando me había costado amigos. Era priorizarlo a él sobre mi comodidad, mis planes, mis miedos. Pensé en mi propia vida. Momentos en los que elegí el camino fácil, el ancho, porque me parecía más seguro. Jesús no pedía perfección. Me pedía mi corazón. Cada día, sus palabras despertaban algo en mí, una mezcla de convicción y esperanza.
El precio era alto, pero el premio era él, su presencia, su paz, su vida. Ahora lo veía. El camino angosto no era solo dificultad. Era libertad, la que el mundo no podía dar. ¿Podría elegirlo así? Momento a momento, la pregunta me pesaba, pero su mirada prometía fuerza para el camino. La mirada de Jesús se suavizó, pero había un fuego en sus ojos que me palpitaba el corazón. El camino angosto, el precio de seguirlo, aún lo asimilaba. Ahora se inclinó más cerca, su voz firme como si estuviera compartiendo un secreto. Sam, los que sobrevivan, los que resistan la criba, tendrán una cosa por encima de todo. Amor. No del tipo suave y agradable, sino un amor sacrificatorio. El tipo que lo deja todo. Asentí, pero mi mente tropezó consigo misma. Amor. Lo había predicado, cantado sobre él, pero esto se sentía diferente, más pesado. No estaba hablando de calidez ni de sonrisas domingueras. Su amor, dijo, es su fuerza. Es lo que lo sostiene cuando el mundo se derrumba. Esperaba que señalara el coraje o la sabiduría. Algo audaz y llamativo. Pero amor, ese era el giro. No era solo un sentimiento. Fue una fuerza, la decisión de dar cuando no te queda nada. De resistir cuando duele. Pensé en mi propia vida, en las veces que me contuve. Amando solo cuando era fácil. ¿Había amado alguna vez así, como él en la cruz? Las palabras de Jesús calaron hondo, despertando algo en mí. Había visto a los impostores, las espinas, a los engañadores. Pero estos sobrevivientes eran diferentes. Su amor no era para presumir. Fue real, crudo, costoso. Pude sentir su corazón en esas palabras, y me hicieron anhelar algo más que la fe que había conocido. El mundo a nuestro alrededor cambió, y nos encontramos en un callejón frío y sombrío, como el que encontrarías en una zona peligrosa de Chicago o Detroit. Un hombre, delgado y agotado, se arrodilló junto a un extraño que temblaba en el suelo. Le quedaba un trozo de pan, su única comida, pero lo partió por la mitad y lo regaló. No a medas. Sin aplausos, solo un discreto acto de amor. Más adelante, una mujer estaba sentada con una amiga afligida. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero pronunció palabras de esperanza, señalando a Jesús, incluso cuando el peligro acechaba. No eran grandes gestos. Eran un salvavidas ofrecido sin pensarlo dos veces. La voz de Jesús rompió el silencio. Actúan porque vivo en ellos, Sam, no por recompensa, sino porque así son. La escena cambió. Una pequeña habitación iluminada por la luz de una vela. Un joven oraba por un niño enfermo, su voz era firme, no fuerte. El aire cambió y la fiebre del niño bajó. En otro lugar, una mujer habló en voz baja, y una pesadez se disipó de la habitación como una sombra que huye. Milagros. Como en los días de los apóstoles, sanidades, liberaciones, pero no por fama. Estas personas no buscaban seguidores ni me gusta. Estaban entregados, y el poder de Dios fluía a través de ellos, tan natural como respirar. Me quedé allí, con la mandíbula apretada, el corazón lleno. Estos eran los sobrevivientes, brillando en la oscuridad, no porque fueran especiales, sino porque dejaron que Jesús brillara a través de ellos. Pensé en mi propio ministerio. ¿Cuántas veces había deseado ser el centro de atención? Su amor, su poder, provenía de su entrega. Fue humillante, y me dio hambre de vivir así, de dejar que su luz brillara a través de mí, sin importar el costo. Jesús me miró, su presencia firme, firme. Sam, dijo, es su humildad lo que los hace míos. Cuanto más se despreocupan, más puedo usarlos. Sus palabras resonaron como un trueno silencioso. Había pasado años forjando un nombre, un ministerio, pensando que era para él, pero la humildad, eso fue más difícil. Había visto a esos sobrevivientes, su amor,
su poder. Y ahora lo entendía. No se trataba de su fuerza. Se trataba de su entrega. Agitó la mano y lo volví a ver. La anciana rezando en su pequeña habitación. El joven rechazado pero fiel. Los creyentes enfrentándose a la muerte con una sonrisa. No intentaban ser grandes. Se hacían pequeños para que Jesús pudiera serlo todo. Disminuyeron. Él dijo, para que yo pueda crecer. Ese era el giro. Pensé que sobrevivir a la zarandeada significaba ser fuerte, audaz, ruidoso. Pero no, significaba quitarse de en medio, dejar que él tomara el control. Cuanto menos se aferraban a sí mismos, orgullo, planes, miedos, más fluía su poder. Sentí una punzada en el pecho. ¿Cuántas veces me había aferrado al control, queriendo que mis sermones brillaran, que mi nombre fuera conocido? A esta gente no le importaba. Renunciaron a su ego, a su comodidad. Y Dios los usó de maneras que solo había leído en Hechos. No fue ostentoso. Fue silencioso, firme, real. Me picaron los ojos al pensar en mi propio orgullo. ¿Podría soltarme así? ¿Podría empequeñecerme para que él pudiera ser grande? Si crees que Dios puede usar incluso a alguien como tú, con defectos, tropezando pero dispuesto, deja un amén en los comentarios. Estoy aquí contigo, aprendiendo a dejar que él tome la iniciativa. Jesús se volvió hacia mí con los ojos brillantes. Lo que ves no es para asustarte. Es para despertarte. Para despertar a mi pueblo. Para despertarnos. Mi corazón se conmovió. Había visto iglesias en ruinas, gente engañosa y algunos fieles. ¿Era todo esto un llamado a la acción? Se acercó, su presencia me tranquilizó. Te envío de vuelta con una misión. Cuéntales lo que has visto. Diles que se preparen. No con miedo, sino con fe. Me quedé paralizada. Una misión. Yo, una misionera de 70 años que había tropezado con mi propia fe. Quise protestar, pero sus palabras tenían una fuerza que no pude refutar. No se trataba de ser perfecta. Se trataba de estar preparada. Se acerca la zarandeada, dijo. Pero quienes me conocen, quienes me eligen día a día, nos mantendremos firmes. Pensé en las espinas, las oraciones vacías, el camino ancho. El miedo me invadió. ¿Y si lo decepcionaba? Pero sus ojos no me juzgaban, solo amor me impulsaba a confiar. Esto no era la perdición. Era el despertar a una fe verdadera, no solo palabras. Sentí una chispa de propósito, como si me hubieran dado una antorcha. ¿Qué diría al regresar? ¿Cómo lograría que la gente me entendiera? Jesús sonrió como si conociera mis preguntas, y supe que no había dejado de mostrarme el camino. Jesús me miró, con voz firme pero urgente, como un padre que da una última palabra antes de un largo viaje. Sam, se acerca el 2025. El llamado ha sido dado. La decisión es suya. Sus palabras fueron duras. Había visto la criba, el fuego, a los sobrevivientes. Ahora todo se reducía a esto, conocerlo, no solo saber de él, no solo cantar su nombre o citar versos para sobrevivir. Dijo, deben conocerme de verdad, en lo más profundo de sus corazones. Esperaba una gran advertencia dramática. Plagas, desastres, el final. Pero el giro fue más simple, más agudo. Se trata de la relación. Conocer a Jesús significó vivir para Él, elegirlo por encima del mundo cada día, escuchar su voz en el silencio. Lo vi ahora. Los sobrevivientes no fueron los más ruidosos ni los más fuertes. Fueron los que caminaron con Él, los que amaron como Él amó, los que se entregaron. Los demás se alejaron, buscando mentiras o consuelo, no porque Dios los rechazara, sino porque nunca lo conocieron de verdad.
Regresé con el corazón apesadumbrado, pero rebosante de esperanza. Lo que vi, amigos, no fue un final. Fue un comienzo de verdad, un llamado a vivir nuestra fe de verdad. Jesús no solo me mostró lo que viene en 2025. Me mostró el camino, un camino de humildad, de amor que cuesta, de entrega total. Me mostró que nos ama demasiado como para permitir que sigamos viviendo en mentiras. Quiere que seamos verdaderamente suyos. Piensa en esa anciana en su pequeña habitación orando por desconocidos, o en ese joven rechazado por todos, pero aferrado a la palabra de Dios. No tenían casi nada según los estándares de este mundo. Pero en Cristo, lo tenían todo. Eso es lo que quiero para ti. Ya sea que estés escuchando en Texas, California, Nueva York o en cualquier otro lugar ahora mismo, busca esa clase de fe, la que es real, la que está viva. Si eres como yo, y a veces te sientes un poco falso, un poco lejos de la realidad, no te desanimes. Jesús también me lo mostró. Él lo entiende. Él te espera, llamándote a ese estrecho camino de verdad y amor. Tu camino puede no parecerse al mío, pero su amor siempre está contigo. No estás solo. Sigue buscándolo en cada oración, en cada momento de silencio. Confía en que Él está ahí, esperando hablar. Y cuando lo encuentres, encontrarás paz, la paz que este mundo no puede dar, por mucho que lo intente. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha conmovido profundamente y quieres más testimonios directamente del cielo e incluso del borde del infierno, suscríbete a este canal como yo fui llamado a compartir esta verdad. Estamos aquí para traerte los mensajes que Dios quiere que escuches.